un tema muy controvertido y dos ideologías muy controvertidas que son prácticamente opuestas, pero que sin embargo sí, han amasado una gran cantidad de seguidores. Estamos hablando del cristianismo y del ateísmo. Para analizarlas hemos traído un grupo de ateístas y un grupo de cristianos. Los ateístas que invitamos son Kevin Kistanchala, Sergio Sáenz, Esteban Ruiz, Alexander Maldonado y Braulio Sanipatín. Y los cristianos son Rebeca Vázquez, Santiago Prado, Jason Mesa y Edwin Ramos. Para comenzar, vamos a comenzar haciendo una ronda de preguntas y comenzaremos con los cristianos. Primera pregunta, ¿qué es el cristianismo? ¿Podría contestar Santiago Prado? Bueno, ¿no? El cristianismo es para mí una forma de vida que se basa en la fe que tengo en un Dios, ya que tengo esta fe porque pienso que después de esta vida tendremos una vida eterna en el paraíso a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Muy buena respuesta, señor Prado. A continuación haremos una pregunta similar al ateísmo. Señor Alexander, ¿qué es el ateísmo? Bueno, es una doctrina que niega la existencia de Dios o cualquier tipo de divinidad. Gracias. Muy bien. Podemos conocer entonces qué es tanto el cristianismo como el ateísmo. Ahora bien, vamos a hacer una pregunta un tanto más personal. Por favor, señor Jason, ¿podría decirnos por qué influyó el cristianismo en usted? Bueno, todas las personas naturalmente tienen la necesidad de creer en algo. Por consiguiente, yo creo en la religión porque creo que la religión es el lazo que une a Dios con nosotros mismos. Dios es algo universal que confunda todas las cosas y da belleza y significado al universo. También la religión es el lazo que une la fraternidad a los hombres y el servicio de la santidad, del amor. Y sin estos valores no seríamos nada. Gracias. Muy buena respuesta, señor Mesa. Ahora, por favor, señor Braulio, ¿por qué influyó el ateísmo en usted? Bueno, sería en sí los argumentos que abarcan desde aspectos filosóficos y las perspectivas sociales e históricas, las cuales son razones que nos hacen creer que no existió un Dios o no hay divinidades. Por una parte también diría que que los ateos por lo general no tenemos conceptos relacionados a lo que es de la iglesia cristiana. Gracias. Muy buena respuesta. Hemos, por tanto, podido entender cuáles son algunas de las razones que llevan a personas a adherirse a alguna de estas dos ideologías. Ahora vamos a hacer una pregunta un tanto más personal. Por favor, señorita Rebeca, ¿qué piensa del ateísmo? Bueno, yo creo que personalmente creo que se pierden de algo muy maravilloso, ¿no? Porque creer en algo supremo, en algo que nos creó, en algo que está pendiente de cada uno de nosotros, eh, pues se pierden de algo que nos ayuda, ¿no? A ser mejores personas, a cambiar nuestro comportamiento y a hacer las cosas bien, ¿no? Con el ejemplo que Jesús nos dejó aquí en la tierra cuando Él vino. Una muy buena respuesta, señorita. Pues ahora, para los ateos, señor Ruiz,
¿qué piensas del cristianismo? A ver, ya. Lo que yo pienso del cristianismo es que es una forma de pensar en una divinidad que puede o no existir. En cambio, para nosotros los ateos preferimos ver y comprobar algo que existe y así de ese modo entender si hay algo más que nosotros mismos. Muy buena respuesta, señor. Ahora, vamos a hacer una pregunta para ambos, ya que consideramos que uno de los grandes dilemas de la humanidad ha sido saber qué le pasa cuando muere. Se han debatido muchas teorías en cuanto a esto. Así que, por favor, señor Kevin, ¿qué hay después de la muerte para los ateos? ¿Existe algo? Estás con el micrófono apagado, ve. Ay, perdón. Bueno, para la muerte, nosotros es algo que no existe vida después de la muerte, ya que nuestro cuerpo es solo materia, y así como se dice, ¿no? La materia no se crea ni se transforma, solo se conserva. Y así es mi parecer, pues no hay más que solo esta vida y no hay otro. Buena respuesta. Ahora, la misma pregunta, pero para los cristianos. Por favor, señor Ramos, ¿podría decirnos qué es lo que creen que hay después de la muerte? Bueno, para los cristianos, después de la muerte existe la vida eterna, donde después de la muerte nos vamos al infierno o al cielo o al paraíso, la cual es definida por nuestros actos en el mundo. Si hacemos actos buenos aquí en el mundo, nos vamos al infierno, al paraíso, pero si nosotros hacemos los actos malos, nos iríamos al infierno. Eso es lo que pasa. O sea, hay una vida eterna a cualquier parte que nos vayamos. Muy buena respuesta. Ahora, hemos visto hasta ahora cuál es el concepto del cristianismo y del ateísmo, por qué muchas personas escogen y qué piensan sobre una cuestión muy importante para nosotros. Ahora, vamos a ver una de las grandes críticas al cristianismo. Muchos aseguran que los cristianos en general creen que son mejores personas que los ateos. Así que, por favor, señor Prado, ¿podría decir si es que los cristianos se creen mejores personas que los ateos? Por mi parte, ¿no? Yo como cristiano no me creo mejor que otra persona que tiene otra creencia como los ateos, ¿no? Sino que simplemente tengo una esperanza de que después de este mundo, después de haber vivido aquí, voy a llegar a la vida eterna gracias a Dios, porque si me porto bien, como dijo mi compañero Ramos, si me porto bien iré al cielo, al paraíso. Y tengo la esperanza de que si me he portado bien aquí en esta vida, es como una prueba que Dios nos pone para ir al cielo. Y no estoy, o sea, pueda que esté no a favor de los ateos, pero respeto sus ideas y respeto sus creencias, sobre todo. Gracias. Bien, puedes ver entonces que no son todos los cristianos que se creen que son mejores que los ateos. Ahora, una de las grandes críticas al ateísmo ha sido de que muchas mentes brillantes se han hecho ateos y han dado la impresión de que creen que son más inteligentes que los cristianos. Así que, por favor, señor Sanipatín, ¿podría explicarnos si es que un ateo es más inteligente que un seguidor de Dios? Bueno, por así decirlo, no, un ateo no es inteligente. Por lo general, lo único que se hace en esta teoría son compartir los ideales que tiene la ciencia, como por ejemplo la evolución, que es muy diferente a lo del cristianismo. Y, o sea, cada persona tiene su forma de pensar y no por eso quiere decir que
los cristianos son menos inteligentes que los ateos o viceversa. Gracias. Muy buena respuesta. Podemos ver entonces que el mito de que los ateos son arrogantes y creídos no es muy cierto que digamos. Ahora bien, pudimos hacer en la anterior pregunta de que los cristianos creen que después de la muerte hay vida en el cielo o en el infierno. En cuanto a esta cuestión, si es que todas las personas fuéramos al cielo, ¿qué sucedería? ¿Qué haríamos ahí, todos juntos? ¿Podría explicarlo, por favor, señor Ramos? Del cielo, nosotros nos basaríamos en adorarle a Dios y servirle a Él. Gracias a lo que nos brindó a que nos vayamos del cielo, nosotros siempre estaríamos agradecidos y viviríamos en paz con todos, con todas las personas, con nuestras familias y todo, y entre todos. O sea, existiría la paz eterna, sin guerras, sin críticas entre las personas y todo eso. Gracias. Muy bien. Pudimos ver entonces que la vida en el cielo no sería una vida aburrida, como algunos han expresado antes. Pero pasando por un lado al ateísmo, hemos de considerar que la religión ha sido la fuerza moral que ha regido a la humanidad desde hace muchos siglos. Por lo tanto, es cierto que como los ateos no creen que Dios exista, ¿eso implica que no debemos regirnos por ningún tipo de norma moral de la religión? ¿Podría explicarlo, por favor, señor Kistanchala? ¿Me puede repetir la pregunta, por favor? Shrek. Si los ateos no creen que Dios existe, y es cierto entonces que piensan que no se debe regir por ningún tipo de norma moral que imponga la religión. No, ya que no es necesario que las personas actuemos en bien y normalmente a una sociedad, ya que pues cada región, cada ciudad y en cada país tienen sus leyes y de las cuales toca seguirlas. Y no es necesario tener a alguien en quien tener fe y en quien adorar para poder sentirse bien y poder actuar de la mejor manera. Gracias. Muy correcta su respuesta. Vemos entonces que el ateísmo no fomenta una anarquía moral, sino más bien que impone un respeto hacia las normas de los países. Ahora, uno de los grandes dilemas de la humanidad ha sido el sufrimiento, la corrupción, las enfermedades e incluso la muerte. Si es cierto que Dios creó el mundo, ¿por qué Dios no arregla este mundo? ¿Por qué no lo mejora? ¿Podría contestarnos, por favor, señor Jason? Bueno, Dios permite el dolor y el sufrimiento, porque si tuviéramos una vida perfecta, nunca podríamos aprender lo que en realidad debemos, que son los valores, la moral y la ética, es decir, los principios de la vida misma. Aunque es un poco peligroso pretender que tenemos una respuesta completa a por qué Dios permite el sufrimiento, las razones son muy complejas. ¿Quién sacaría su respuesta? Gracias. Muy bien. Entonces entendremos de que el mundo como es hoy sería una prueba que Dios nos ha puesto según el cristianismo. Ahora bien, otra de las preguntas que mucha gente se hace con relación al ateísmo es que a lo largo de la historia, muchos dicen que la única forma de encontrar sentido a nuestra vida es mediante el acercamiento a Dios. Así que la pregunta sería, señor Alexander, si Dios no existe, ¿se puede hallar el sentido a la vida?
Bueno, yo pienso que no es necesario depender de una identidad superior para dar sentido a mi vida, sino que depende de mí mismo o de cada uno de nosotros. Gracias. Muy buena su respuesta. Podemos ver que no es necesario creer en un Dios para llegar a un sentido total. Sencillamente basta con una búsqueda de uno mismo y de su autorrealización. Ahora, uno de los grandes puntos doctrinales de la religión cristiana es la creencia de que Jesús nació de la Virgen María. Por lo tanto, si Dios creó a Adán y Eva en un inicio, ¿por qué requería de María para que naciera Jesús? ¿Podría explicarlo, por favor, señorita Rebeca? Ya. Al principio Dios creó a Adán y Eva, pero los hizo perfectos. Ya que después cayeron en el pecado, entonces era necesario de que hubiera un plan B, porque se suponía que si tú pecas, mueres, es la regla. Entonces, Dios tuvo un plan, un segundo plan para todos nosotros, para el mundo, tuvo un propósito. Entonces, el plan de él fue mandar a su único hijo para que muera por nosotros, por nuestros pecados. Entonces, Jesús no podía venir aquí a la tierra como un ser omnipotente y por eso necesito a María para que Él pueda venir como nosotros, como un ser humano, para que Él vea lo que el ser humano sufre, lo que el ser humano piensa, lo que Él pasa. Entonces, por eso necesitó a María para Él venir como un ser humano y cargar con lo que nosotros cargamos en hoy en día. Muy buena explicación en cuanto a esa doctrina. Ahora bien. Sí, la C de casa, aquí, y acá la L, la L. Ahora bien, uno de los grandes contradicciones que muchos le encuentran al ateísmo es que la moral ha venido regida siempre por la religión. Entonces, ¿es un ateo tiene o no tiene moral? ¿Podría explicarlo, por favor, señor Ruiz? Bueno, sí, la moral de los ateos sería la dirección que tomamos de nuestras vidas hacia el bien o el mal. Además, la moral religiosa no es la única que existe, porque hay más de una religión, pero todos van hacia un ser controlado y manejable, el cual sea incapaz de comer, como sería, atrocidades ante la humanidad. Muy bien. Ahora, una de las principales fuerzas que tiene el Dios cristiano es el Espíritu Santo, que supone que es una personificación de la Trinidad o una fuerza de Dios. Por lo tanto, señor Prado, ¿podría explicarnos qué es lo que hace el Espíritu Santo por nosotros? ¿Nos ayuda en algo? Ya, pues te voy a explicar, ya verás. El Espíritu Santo es como decir algo interno que todos tenemos que nos ayuda a tener fe, pero esta fe que tenemos todos es como un alma que no todos la desarrollan, ya es como una habilidad que no todos la desarrollan y esta habilidad nos permite tener más capacidad de fe en Dios a diferencia de otras personas que no creen en Él, lo cual su fe termina marchitándose y eliminándose, lo cual da origen al ateísmo. Pienso que el Espíritu Santo es una acción de Dios que nos permite que nosotros sigamos creyendo en Él y sigamos teniendo fe, especialmente en las obras y en todo lo que ha hecho Él. Gracias. Buena respuesta, señor. Vamos a ver entonces que el Espíritu Santo es muy útil según el cristianismo para nosotros en estos momentos. Ahora bien, otra de las cuestiones de los ateos
es la siguiente pregunta. Por favor, señor Sáenz, ¿nos podría responder? ¿Cuál es el propósito de la vida según el ateísmo? Bueno, el propósito de la vida, según el ateísmo, se refiere a que en sí no está enmarcado en lo que es en la religión, en el cristianismo, en fin, se busca lo que es en comprobar todo lo que hacemos. Cabe recalcar que el ateísmo está enfocado hacia la ciencia, y la ciencia nunca va a ser ciencia si no es comprobada. Todo aquel aspecto comprobado se convierte en una ciencia luego de un proceso. Entonces, por tanto, la influencia de esto es que en nuestra vida le encontramos sentido acorde a las respuestas que nosotros mismos como científicos que somos de la vida lo vamos construyendo. Muy bien. Podemos observar, por lo tanto, que los ateos, al contrario de lo que muchos afirman, sí tienen un buen propósito en su vida. Ahora, una pregunta muy importante que mucha gente se hace, especialmente los ateos hacen a los cristianos, es la siguiente. ¿Qué te hace confiar en la Biblia como la palabra de Dios? ¿Podría responderlo, por favor, señor Jason? ¿Me puedes repetir la pregunta, por favor? ¿Qué te hace confiar en que la Biblia es la palabra de Dios? Bueno, en sí, la palabra de Dios no la vendría a poder... me confundí. Bueno, en sí le vendría a interpretar como que en la Biblia se encuentran todos los valores, la moral, la ética, expresada desde un punto filosófico y dogmático. Y por eso lo vendría a considerar que es la palabra de Dios. Gracias. Muy bien. Podemos ver entonces cuáles son algunas razones que llevan a muchas personas a creer que de verdad la Biblia es la palabra de Dios. Ahora, la siguiente pregunta para el grupo de los ateos es, ¿por qué hay ateos o que les disgusta tanto la religión si es una decisión personal? ¿Podría responderlo, por favor, señor Sáenz? Bueno, en mi opinión, pienso que los ateos en ningún momento están discriminando ninguna otra religión. Simplemente, como ateos, defienden su postura, diciendo que, por ejemplo, cualquier cosa se puede comprobar, pero a ningún momento les disgusta que exista otra rama de lo que es otra ideología de la religión. Además, es muy, como digamos, que permite, además del ateísmo, que sí se integren otras religiones, más no excluye a estas mismas fuera de este rango. Buena respuesta, señor. Podemos ver entonces de que la creencia que hay de que los ateos no toleran la religión no es totalmente cierta. Ahora bien, hace un momento preguntábamos sobre qué hay después de la muerte y nos explicaban que había tanto un cielo como un infierno. El que normalmente en la tradición cristiana, el que está a cargo del infierno es el diablo, aunque es también es el ente del mal. Entonces la pregunta que haríamos a la señorita Rebeca es la siguiente. ¿Por qué se considera malo al diablo si es el que castiga a los pecadores? ¿Qué pregunta era? En cuanto a la creencia del infierno, ¿por qué se considera malo al diablo si es el que castiga a los pecadores?
Ya. Em, bueno, mi creencia es que yo no considero malo al diablo porque él no castiga a los pecadores, sino que él ayuda y pone los pecados al frente de él pueda, o sea, para que nosotros caigamos, ¿no? Los pone enfrente de nosotros tan fácilmente para que nosotros caigamos en la tentación. Y, ¿qué más? No lo considero malo a él, sino el que castiga es Dios por nuestros malos actos. Buena respuesta, señorita. Podemos entender entonces este supuesto dilema que muchos han puesto en contra de la religión. Una pregunta extra para ambos grupos. Considerando que una ideología es de utilidad para la humanidad, según ustedes, ¿por qué es útil tanto la religión como el cristianismo o el ateísmo? En su respectivo caso, vamos a preguntar primero al ateísmo. ¿Por qué, cómo cree que es capaz de ayudar a la sociedad el ateísmo en estos momentos, en los problemas que suceden como corrupción, enfermedades que son difíciles de tratar o entre otras dificultades que tenemos? ¿Podría responder alguno, por favor? Bueno, yo pienso que los problemas que se presentan en la vida, ¿no? Como dices en la vida cotidiana ahorita, el ateísmo lo que nos ayuda es a comprobar estos hechos de corrupción. Es como, por ejemplo, en conseguir pruebas, en conseguir indicios de cómo se perdió, digamos, un supuesto fraude en esto y además en la vida construir nuestro propio significado de lo que somos, ¿no? Y principalmente el ateísmo nos ayuda a comprobar que nosotros estamos aquí para cumplir nuestros objetivos, creyendo en nosotros mismos, más no en ninguna divinidad que sea exterior o superpoderosa. Muy buena respuesta. Ahora, la misma pregunta para los cristianos. ¿Cómo creen que el cristianismo o la religión en general puede ayudar a la humanidad en la situación en la que se encuentra hoy en día, con los mismos casos, corrupción, enfermedades, etcétera? ¿Podría alguno contestar, por favor? Creo que el TikTok se pasó haciendo ya más. Ya, verás, ¿no? En relación a tu pregunta última, ya, pienso que el cristianismo, dado por medio de la corrupción, digo, pienso que existe una moralidad que no les permite en un futuro, ¿no? Arrepentirse de todo lo que le han hecho, porque siendo corrupto es como robarle a muchas personas, ¿verdad? Entonces pienso que en un futuro todo es pagado, ¿no? Y todo se va a descubrir, lo cual ellos les conlleva a la cárcel. Y pienso que Dios, por su parte, tanto como los va a castigar en un futuro después de que mueran, pienso que también los castiga aquí en la actualidad. En cuanto a las enfermedades y lo otro que dijiste, pienso que Dios nos permite estas acciones, ¿no? Para castigar en nombre de los que no pueden cuidarse y las cosas malas que han hecho algo otros, por medio de las enfermedades o por medio de acciones pueden vengar nuestras malas acciones. Muy bien. Hemos podido escuchar ambas posturas, tanto el ateísmo como el cristianismo. Hemos podido observar que la una pide la razón por sobre la fe. Busca un sistema en el cual se busque siempre la evidencia de algo para poderlo comprobar. Mientras tanto, en el otro lado, se exige la búsqueda permanente de la cercanía a Dios. Podemos ver entonces que son corrientes que, aunque contrarias entre sí, buscan un mismo fin, que es mejorar la sociedad. Esto ya se acaba. Esa sería la conclusión. Ah, bueno. Sería un buen momento para decir que ya grabé.
Sí, ya me di cuenta. Sí,